Fíjate que cuando se nos presenta en la Asamblea Legislativa la pieza de correspondencia, solo traía un artículo que decía que había que pasarle los 10 millones de euros, o sea, alrededor de 14 millones de dólares, al FISDL. Y nada más, para ejecutar programas de red solidaria. Entonces, cuando nosotros vemos esto, yo quiero explicarle esto a los televidentes porque es importante. En la Asamblea Legislativa, cuando tú recibes esto y te das cuenta que tú estás aprobando un traslado de fondos a una institución sin saber ni para dónde van, entonces tú estás trabajando irresponsablemente. ¿Por qué dice que no se sabe para dónde van? Porque aquí solamente te dicen para el programa de atención a la pobreza con participación ciudadana, FISDL 5, punto. Ese era el único artículo que traía el documento. No viene desglosado. No viene desglosado. Entonces, ¿qué pasó en la Comisión de Hacienda? Llamamos al presidente del FISDL, llamamos al ministro de Hacienda y llegamos a una conclusión. Bueno, si el gobierno y el pueblo alemán quería que pasaran al FISDL para programas para los municipios de extrema pobreza severa, ¿por qué no los dejamos plasmados en el dictamen y por qué no lo dejamos plasmado en el decreto? Y fue así como llegamos a un acuerdo. Entonces, esas condiciones que un partido de oposición pone no es para obstaculizar, es para dejar transparentemente puesto en un dictamen y en un decreto para a dónde va a llegar el dinero. Fíjate que es más, fuimos tan acuciosos que dejamos que cualquier sobrante de los proyectos que quedaran en el 2009, 2010 y 2012, que van a ser las entregas a los municipios de los 32 municipios más pobres, si quedaba un remanente, no va para burocracia del FISDL, va para los municipios que se tendría que repartir dentro de esos municipios. Déjeme entender esto. Tras esta visita del presidente del FISDL y los otros funcionarios, ¿ya hay un acuerdo entonces de cómo se va a redistribuir? Y ya pasó a la Asamblea. ¿Y dónde se va a invertir esa plata? Dimos nuestros votos y yo estaba poniéndolo como ejemplo porque, ¿te recuerdas, Donato? Esto es un ejemplo de cómo se logra llegar a acuerdos para bien del pueblo salvadoreño, pero dejando esto de una manera muy transparente, donde el presidente del FISDL dice, sí, yo se lo voy a dar a los municipios que están con necesidades insatisfechas. Bueno, ¿qué quiere decir en necesidades insatisfechas? Se nos presentó todo el estudio, estamos de acuerdo, pero dejémoslo plasmado en el decreto. Entonces yo creo que estas cuestiones son las que van demostrando que el trabajo debe de hacerse de una manera responsable, porque no es obstaculizar, sino que contribuir para que los fondos vayan destinados a donde quieren que se vayan destinados. Yo solamente quiero decirte que yo lamento algunas declaraciones que he escuchado en medios de comunicación cuando hablamos, cuando se habla de que el rubro de educación y salud va a tener menos montos que los presupuestos anteriores. Yo eso no puede ser. Nosotros, y ya lo ha pero puesto esto no ha el sido doctor oficial, Baquerano. no es oficial, digo, no ha ido No ha un llegado vocero. todavía a la Asamblea, pero se ha dicho en los medios de comunicación de parte del Ministerio de Hacienda de que va a disminuir el monto tanto de salud como de educación. Y creemos que nosotros hemos dado muestra en nuestro gobierno de cómo ha ido subiendo, y ya el doctor Baquerano lo ha expuesto con gráficas, cómo ha ido subiendo el rubro para ir dándole respuesta al pueblo salvadoreño, tanto en el tema salud como en el tema de educación. Ok, pero quiero preguntar, señor Baquerano, no he oído del ministro de Hacienda, de voz del ministro de Hacienda, decir que va a ser así, que va a disminuir los montos presupuestarios para educación y salud. Entiendo. Sí, nosotros todavía no podemos, dijéramos, opinar sobre el presupuesto porque no lo hemos recibido, pero sí nosotros lo que estamos haciendo ahora es sentando un precedente de cómo hemos manejado los presupuestos con responsabilidad, presupuestos que ha sido muy difícil desde la elaboración hasta la ejecución, puesto que nosotros siempre tuvimos una oposición obcecada que nunca quiso colaborar, dijéramos, en el desarrollo del país. Nuestra posición es completamente diferente. Ahora, quiero decirte, Romeo, tú has hecho una pregunta que quisiera darle respuesta.
y es el hecho de los condicionamientos Correcto. que en determinado momento han tratado de surgir. Yo creo que aquí el llamado definitivamente no es, dijéramos, que nosotros vayamos a cambiar nuestra visión y compromiso de desarrollar el país, sino que el llamado sí debería de hacerse, dijéramos, al órgano ejecutivo, principalmente es al FMLN. Te diré por qué. Puesto que el presidente en su discurso inaugural de toma de posesión dijo muy claramente que iban a respetarse los empleados públicos, que iban a protegerse los empleos en general de los salvadoreños. Y lo que hemos observado de algunos ministros del FMLN, que es que lo que han hecho es un acoso para todo el empleado público, y no, dijéramos, un acoso para eliminar plazas, para disminuir la burocracia, sino que para colocar activistas políticos, que ya lo hemos visto en otras áreas como la alcaldía municipal de San Salvador, que tenía un ejército de activistas tirapiedras en las calles. Ahora, hay una cuestión importante también con esto, hay una declaración que sí, yo tengo que hacerla ver, y es, por ejemplo, se ha estado hablando mucho de las declaraciones de Monseñor y José Luis Escobar, y yo decirles que comprendo la posición de Monseñor Escobar, puesto que él le corresponde defender los valores morales y espirituales de esta nación. Y ante la burla que el FMLN le ha hecho al pueblo salvadoreño, donde públicamente se había comprometido a la aprobación de la prohibición de las bodas entre personas del mismo sexo, y que ya a la hora de votar, en lugar de hacer cumplir su promesa, lo que hicieron fue burlarse del pueblo salvadoreño porque no lo han querido hacer. Y esto no lleva otro, dijéramos, trasfondo más que es la visión obcecada del FMLN, que creen que destruyendo los valores morales y espirituales de una sociedad pueden tener más permeabilidad para hacer cambios, dijéramos, de mentalidad de gobierno. Y yo estoy seguro que El Salvador es un país que tiene valores morales muy cimentados, y que esta, dijéramos, afrenta que le han hecho al pueblo salvadoreño al final les va a costar muy caro. Yo creo que en ese sentido el llamado no debería ser para que se condicionen los préstamos de una manera antojadiza, pero es la única forma que muchos sectores de la población tienen, dijéramos, como un último recurso, ya que nosotros no estamos en el Ejecutivo, pero que los representemos para que nuestra voz sea escuchada. No se descarta que se condicionen los préstamos. Quiero decirte que nosotros vamos a hacer un análisis eminentemente técnico y de compromiso con la población, para que estos préstamos vayan realmente dirigidos a los sectores más vulnerables de la población y sean manejados muy adecuadamente, porque no solamente es la aprobación del préstamo, nosotros vamos a ser vigilantes en la ejecución del préstamo, y no solamente en la ejecución, sino que dijéramos en los resultados de esta ejecución. Por eso comencé el análisis haciéndote una referencia de los indicadores, que es con indicadores, con el mejoramiento de los indicadores en salud, en educación, es como tienen que dar respuesta. Bueno, tengo que hacer de nuevo una pausa comercial. Quédese con nosotros más adelante, por supuesto, vamos al enlace con la Radio 102.9 y vamos a continuar preguntando sobre esto del presupuesto también en general de la nación. Siempre creo yo que los salvadoreños y las salvadoreñas nos estamos preguntando, ok, ¿en qué se va a diferenciar, ¿no? Lo que hemos estado conversando, la posición que adopta el Partido Arena ahora como principal partido de oposición versus la posición que adoptaba el Partido FMLN en la Asamblea Legislativa cuando era oposición. Yo recuerdo que el FMLN decía, lo que pasa es que no vemos transparencia en estos documentos, es decir, no se explica muy bien, decía, hacia dónde van estos rubros o esta plata, cómo se va a distribuir la ejecución de esta plata, lo mismo que estaba diciendo doña Milena en este momento, ¿no? Que tenían dudas y de repente, bueno, una reunión del presidente del FISDL ya les deja más clara la posición. Así es que vamos a regresar para preguntar sobre eso. ¿Cuánto hay, doña Milena, pendiente de aprobación en préstamos en la Asamblea Legislativa, más o menos? Bueno, hay 135 millones que quieren reorientar de un préstamo. Correcto. Que ya estaba, y quisiera explicarte algo porque... Pero después de la pausa, ¿no? Después de la pausa. 135 millones son. El Ejecutivo pretende reorientar 135 millones provenientes del préstamo de 500 millones, ¿no? Y hay un 14 millones de FIDA, para recursos para el agro, y
hay una baja de intereses de algunos préstamos que nosotros hemos dicho que sí vamos a contribuir con nuestros votos. Hagamos la pausa, regresamos en breve. A ver, este préstamo de $500 millones dado por el Banco Interamericano de Desarrollo, es importante preguntar sobre cómo lo está viendo el Partido Arena. El Ejecutivo, como lo dijimos al principio, pretende que de estos $500 millones, 135 millones sean destinados, reorientados para el plan anticrisis, ¿no? Que es importante también enfrentar esta crisis que están viviendo los y las salvadoreñas, o que estamos viviendo los y las salvadoreñas.